Amigos, les habla su amigo el pastor Fidel Castro, representante de la misión Redención, al servicio de Dios y de ustedes también. Hace muchos siglos, en el Imperio Romano, existió un herrero que era famoso por elaborar las cadenas más consistentes que podían encontrarse en el vasto imperio de Roma. Pero en una oportunidad, ese herrero fue acusado de un crimen bastante severo y fue puesto en la cárcel. ¿Cuál sería su sorpresa? Que se vio prisionero de sus propias cadenas. Así también los seres humanos estamos aprisionados por nuestras propias cadenas espirituales. Yo quisiera en estos breves minutos compartir las 3 clases de libertad que los seres humanos necesitamos experimentar y que solo nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Salvador, el verdadero libertador, nos puede otorgar. La libertad no solamente consiste en la facultad que tenemos para hacer cosas o dejar de hacerlas. Ser libre no se define solamente como estar exento de cualquier tipo de situación esclavizante. Hay que entender que la libertad es una necesidad básica en el ser humano. La libertad es lo que nos hace realmente humanos. La libertad es lo que nos proporciona la verdadera felicidad. ¿Cómo definir la libertad? Sino como el proceso por el que vamos cortando toda forma de dependencia hacia las cosas y hacia las personas, hasta quedarnos con la dependencia absoluta hacia Dios Todopoderoso. ¿Quién es la persona más libre? Aquella que menos depende de las demás personas y de las cosas. Ahora, no me entiendan mal. No quiero decir con esto que no necesitamos de nada ni de nadie. Solo Dios es infinitamente autosuficiente. Lo que estamos diciendo es que no debemos depender de modo absoluto de nadie, sino solamente de Dios Todopoderoso. Para entender esta libertad auténtica, consideremos pues las 3 clases de libertad que existen. En primer lugar, la libertad espiritual. Es la libertad del pecado. Jesucristo en Juan el capítulo 8 la manifestó claramente cuando Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero a qué libertad se refería? En versículos anteriores el Evangelio de Juan registra que el Señor había dicho: el que hace pecado, esclavo del pecado es. Según ese pasaje, la esclavitud bajo el pecado se muestra simple y llanamente en practicar el pecado habitualmente. Una persona, ustedes y yo, somos esclavos del pecado porque nuestra naturaleza humana pecaminosa determina nuestra vida, domina nuestra conducta, a pesar de que nuestras faltas no sean tan graves. Pueden ser leves y escasas, pero si no hemos sido salvados de esa naturaleza pecaminosa, somos esclavos del pecado. Aparte de eso, la esclavitud del pecado se da a través de nuestros malos deseos y placeres. Dice el apóstol Pablo en la epístola que él escribe a Tito, en el capítulo 3, que antes de ser cristianos, en otro tiempo, éramos esclavos de nuestros placeres y deleites diversos. El pecado nos esclaviza utilizando nuestros gustos, necesidades, apetencias. El pecado nos seduce y nos cautiva. Mientras más satisfagamos nuestros malos deseos, más esclavizados vamos a estar a ellos. ¿Qué es lo que Jesucristo nos ofrece al respecto? Libertad espiritual. Él es el único que nos puede liberar de la naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido. Cualquier programa psicológico a nivel conductual puede ayudarte a que puedas superar tu conducta, mejorar u optimizar tu comportamiento. Pero erradicar el dominio de la naturaleza pecaminosa sobre tu corazón, solo Jesucristo lo puede producir. ¿Y cómo lo hace Él? En primer lugar, por medio de la regeneración por la muerte que Él sufrió. Hay un pasaje en la Biblia que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea vencido a fin de que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Jesucristo, al morir en la cruz,
No sé cómo, pero la Biblia define que así fue. Destruyó, al morir Él en la cruz, destruyó el poder, el dominio del pecado sobre la vida de cuantos se entregan a Él con arrepentimiento y fe. También Jesús nos libera del pecado mediante la dependencia que nosotros debemos asumir con respecto a la gracia de Dios. La Biblia dice claramente en Romanos 6:14 que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso en claro castellano? Que si tú eres cristiano, ya no dependes de ese régimen de salvación del Antiguo Testamento, en el que por tu esfuerzo, tu calidad moral o tu conciencia tenías que someterte a la ley de Dios para librarte del pecado. No, ahora dependes del amor de Dios, de los recursos que Dios te da, para, a pesar de nuestras debilidades, de las tentaciones y del entorno pecaminoso que nos rodea, podamos nosotros poco a poco abrirnos paso para vivir una vida santa, recta, que respete a Dios y que se conduzca por los canales de la voluntad de Dios. En tercer lugar, podemos vencer al pecado en Cristo mediante la decisión de obedecer a Dios. El apóstol Pablo, luego de decir en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 11, que estamos muertos al pecado y ahora vivimos para Dios, nos dice: no presenten sus cuerpos como ofrenda al pecado, como instrumento del pecado, ni permitan que el pecado se enseñoree de ustedes. Tiene que haber un esfuerzo, una voluntad, la decisión contundente de entregarse a Dios, rechazando todo aquello que contradice su voluntad. A través de estos tres recursos, el Nuevo Testamento nos enseña, el Señor nos otorga la libertad espiritual, que dicho sea de paso, es la base, es el fundamento para la verdadera libertad del hombre. En segundo lugar está también la libertad existencial. ¿Qué es la libertad existencial? Es la libertad de la satisfacción. En otras palabras, la libertad del apego a la satisfacción. Hay muchas personas que son esclavas del apego a su satisfacción. Ahora repito, no me entiendan mal. No significa que no debemos satisfacer nuestras necesidades legítimas, necesidades orgánicas, necesidades afectivas, necesidades sociales, económicas, emocionales. Por supuesto que sí. Pero no fuimos creados para ser esclavos de la desdicha a causa de no satisfacer plenamente nuestros anhelos. Se cuenta de una adolescente que se suicidó porque su familia no le hizo la fiesta o no le compró el regalo que necesitaba. Marilyn Monroe se suicidó porque no podía mantenerse eternamente joven. Para ser verdaderamente libres, plenamente libres, no debemos depender de las satisfacciones que esta vida demanda. El problema es ese, depender de la satisfacción de las cosas de esta vida. Depender de la satisfacción que nos da el dinero, las comodidades, la solvencia económica, los placeres, el prestigio, una salud perfecta, la ausencia de problemas o dificultades, las propiedades. Cuando vives dependiendo, sumido en una actitud adictiva a esas cosas, es que realmente no eres libre. Cuando el Señor te libera de esas cosas, entonces un efecto maravilloso de ello es que estás preservado de la codicia. ¿Qué es la codicia? Es la ambición o el apetito desmedido a los bienes materiales. Es el apetito por la satisfacción material, lo cual llega a ser una esclavitud y, según el apóstol Pablo, una trampa para los seres humanos, lo que nos lleva a la ruina y a la condenación. Pero cuando nos entregamos a Jesucristo, si bien es cierto podemos disfrutar de la vida, estamos libres del apego adictivo a la satisfacción. ¿Cuál es el camino para lograr esto? Dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 6 al 8, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este hombre sí realmente era libre, psicológicamente hablando.
La palabra contentamiento en el griego es la palabra autarques, que significa literalmente bastarse o abastecerse a uno mismo. ¿Y qué se quiere indicar con esta palabra? Sino la aceptación serena y aliviante de las circunstancias externas y de las carencias. Cuando uno experimenta este contentamiento, puede disfrutar de un bienestar interno, de un buen estado de ánimo, que no depende de los bienes materiales al fin y al cabo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él aprendió a sentirse bien, sea cual fuere las circunstancias que enfrentaba. Sé vivir humildemente, decía, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Jesucristo nos ofrece la libertad existencial. Y en tercer lugar, el Señor nos ofrece también la libertad de los afectos. Es decir, el Señor nos ofrece la libertad afectiva. ¿En qué consiste la libertad afectiva? En que la persona no depende del amor y del afecto a los demás. Por supuesto que todos requerimos amar y ser amados. Dios nos ha creado con eso, con esos requerimientos. Pero el problema es cuando muchas personas, al no recibir ni disfrutar el amor de aquellos a quien tanto quieren, terminan suicidándose, terminan enfermándose, traumándose, y la soledad a la que están sumidos no les permite tener paz, y terminan en un hospital psiquiátrico. El Señor quiere que amemos, que disfrutemos del amor de nuestro entorno familiar, que disfrutemos del amor de nuestros padres, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, pero que no los idolatremos, porque esas personas al fin y al cabo van a separarse de nosotros, sea porque la vida los va a quitar de nuestra relación con ellos, o sea porque la muerte misma nos va a separar de ellos. Cuando uno va a la Biblia, entiende que Jesucristo nos libera de la dependencia de los afectos de los demás. Dice el Salmo 142, allí vemos un pasaje donde encontramos a David en una situación nada agradable, y él, a través de esta experiencia ingrata y adversa, aprende a no depender del amor de nadie, sino solamente del amor de Dios. Dice allí la Biblia, el Salmo 142, versículo 2, delante de él, del Señor, expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamaré a ti, oh Jehová. Diré, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en un momento oportuno, el significado de este pasaje, porque ahí encontramos la verdadera libertad afectiva que el Señor te ofrece para ti y para mí. Que Dios nos bendiga. Falta una segunda parte.